Amados hermanos, muy buenas tardes. Gracias al Señor porque es jueves nuevamente y tenemos oportunidad de reunirnos a través de este medio y de continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis desde hace ya 18 semanas. Esta es la clase número 18. Gracias a Dios porque estamos llegando a la mitad, a la primera mitad del libro de Apocalipsis. De hecho, con el tema de hoy estaremos ya cerrando la primera mitad, no solamente en cuanto al número de capítulos, porque es la mitad también. El Apocalipsis tiene 22 capítulos. Hoy estaremos concluyendo el capítulo 11, sino además porque es un capítulo conclusivo, es un evento conclusivo. Y, y bueno, antes de seguir adelante con el estudio de esta palabra, vamos a ponernos una vez más, ya lo hemos hecho antes, pero una vez más vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de acercarnos a tu palabra. Gracias sobre todo por la maravillosa presencia de tu Santo Espíritu, que es el que nos enseña, es el que nos instruye, es el que nos lleva a toda verdad. Padre eterno, yo pongo en tus manos estos medios, esta tecnología, este tiempo, Señor, pero sobre todo te pido por favor que tomes en tus manos preciosas mi vida, que tú la uses, Señor, para tu gloria, para tu honra, y que tomes en tus manos, Señor, la vida de cada una de las personas que estén escuchando este mensaje. Que tú hables a nuestros corazones, que tú hables a nuestro entendimiento y que tu palabra, siendo esa palabra viva, nos transforme, nos renueve, nos dé vida nueva completamente. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, como les decía, estamos entonces entrando en la segunda parte, terminando la primera parte y por entrar a la segunda parte del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está estructurado de determinada manera que cosas que aparentemente son del pasado ahora resultan ser del futuro. Yo les he dicho ya en otras ocasiones, no podemos pretender interpretar el Apocalipsis de una manera cronológica, porque un ejemplo es este pasaje que vamos a estudiar ahora. Está hablando de un evento final, de un evento escatológico aún no consumado, y sin embargo en el capítulo 12 vamos a ver que regresamos a una etapa de la historia, incluso de la historia bíblica o de la historia sagrada, de la historia de la redención, que es previa, por supuesto, muy previa a lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. Entonces, bueno, tengamos esto en mente. Tengamos en mente también que de acuerdo con esos septenarios que hemos venido estudiando, hoy vamos a terminar con el segundo septenario, el de las 7 trompetas, y es a donde aparentemente todo queda consumado. Leamos el texto, los invito por favor para que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11 y vamos a leer de los versículos 15 al 19. Son solamente 5 versículos los que estaremos estudiando hoy, pero que corresponden todos ellos al sonar de la séptima trompeta. Dice así la palabra de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre,
a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Tenemos que ubicarnos dentro del texto, tenemos que ubicar el texto dentro de su contexto, dentro de la escritura, y entonces recordar en el contexto inmediato anterior que cuando terminamos la lección pasada, en la cual estábamos dentro de una pausa, dentro de un paréntesis, dentro del segundo paréntesis que se abre entre el sonar de la sexta trompeta y el sonar de la séptima trompeta, de acuerdo con la arquitectura, de acuerdo con el esquema que maneja el Apocalipsis, siempre entre el sexto y el séptimo elemento se abre un paréntesis, se abre una pausa como para dar pie a otro tema antes de que se presente el séptimo elemento. Y en ese sentido, bueno, estábamos en los capítulos 10 completo y el 11 del versículo 1 al 14, estábamos dentro de la pausa entre la sexta y la séptima trompeta. En esa pausa vimos a un ángel colosal que tenía un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra, que tenía un librito en su mano, que después le da a comer ese librito a Juan, que Juan come ese librito que interpretamos ser el Evangelio, ser la palabra de Dios, que inmediatamente después se le ordena a Juan que vaya y profetice nuevamente, que predique nuevamente. Después en el capítulo 11 y dentro de esa misma pausa vemos que a Juan se le ordena tomar ciertas medidas del templo que explicamos no se refiere a otra cosa más que al pueblo de Dios, al templo que somos cada uno de nosotros, templo del Espíritu, templo del Señor. Después vemos surgir a dos testigos que otra vez, dijimos, representan a la iglesia de Jesucristo, al testimonio que la iglesia ha dado a través de los siglos. Vimos cómo esos dos testigos son muertos, son asesinados por la bestia que sube del abismo, que interpretamos es Satanás, es el enemigo, pero cómo a los 3 días, a los 3 días y medio, ellos resucitan, son llamados al cielo y posteriormente nuevamente se presenta un juicio sobre la tierra y termina esa pausa, termina ese paréntesis diciendo, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y este tercer ay tiene que ver con el sonar de la séptima trompeta. Pero otro contexto un poquito más amplio que también debemos de tomar. Tal vez ustedes recuerden varias lecciones anteriores cuando comenzamos a analizar la apertura de los sellos y cuando el primero de aquellos sellos fue abierto por el Cordero que venció en capítulo 6, versículo 1, versículo 2, lo voy a leer nuevamente, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y decíamos que ese primer jinete, ese primer caballo blanco con una corona que salió venciendo y para vencer, lo identificamos como el mismo evangelio de Jesucristo, el mismo mensaje del evangelio. Y yo les decía en aquella ocasión, este primer sello abre todo un esquema que va a completarse con el sonar de la séptima trompeta. Es decir, empieza la historia con la apertura del primer sello, que es el evangelio saliendo, venciendo y para vencer. Vienen una serie después de plagas que están contenidas en cada una de la apertura de los sellos,
continúan con la apertura del séptimo sello, se da inicio al sonar de las 7 trompetas. Las 6 trompetas que han sonado hasta ahora han traído juicio, han traído situaciones muy duras sobre el mundo, y hablábamos qué es lo que se revela en los juicios de los 7 sellos y en los de las trompetas, así como va a ser después en las copas de la ira. No es más que lo mismo, la misma historia, los mismos juicios, solamente que expresados de una manera diferente y expresados con un énfasis distinto. Bien, todo esto para ubicarnos dentro de lo que es el sonar de la séptima trompeta. Entonces, primer sello, se abre, sale aquel jinete blanco al cual se le dio una corona, el cual salió venciendo y para vencer. Y ahora vamos a ver que lo anunciado por el Evangelio, que es lo que representa aquel jinete en aquel caballo blanco, se viene a consumar en el sonar de la séptima trompeta, de acuerdo a lo que ya había dicho aquel ángel en el capítulo 10, aquel ángel colosal, cuando levanta su mano al cielo jurando, y cuando él dice de una manera muy solemne, dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Es decir, que el tiempo se ha terminado, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, que es lo que ahora vamos a ver, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos y profetas. Aquí en Apocalipsis 10, versículo 7, se nos está anunciando ya que el sonar de la séptima trompeta tiene que ver con el fin del tiempo, con el tiempo que se terminó y con que se consumará el misterio de Dios como Él lo anunció a sus siervos y a sus profetas. Ya en la clase correspondiente hablamos de que ese misterio de Dios consiste precisamente en la redención que fue ganada en la cruz del Calvario a través de la muerte de Jesucristo, quien expió nuestros pecados, quien pagó nuestros pecados y quien compró nuestra redención y nuestra vida nueva. Y aquel ángel está anunciando, cuando suene la séptima trompeta, entonces se consumará el misterio de Dios. Y venimos entonces al versículo 15 del capítulo 11 en el que estamos. Tenía que dar todo este contexto para que nos ubicáramos en este pasaje. Y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y cuando nosotros esperamos que, de acuerdo con el sonar de las otras trompetas que han traído juicio, aquí al sonar de la séptima trompeta hubiera un juicio también de una manera diferente o de una intensidad tal vez mayor, nuevamente el Apocalipsis nos sorprende y hay un giro en la temática, hay un giro en la escena, y lo que se nos presenta no es otro juicio más, o no es solamente otro juicio más, sino es el final de todos esos juicios. Podemos resumir al leer del versículo 15 al versículo 19 que al tocarse la séptima trompeta, el séptimo ángel tocó la trompeta, ocurren principalmente tres cosas. Hay grandes voces en el cielo, después ocurre una escena muy especial con los 24 ancianos, de los versículos 16 al 18, y finalmente una escena que tiene que ver con el templo de Dios en los cielos. Vamos a explicarlos y voy a tratar de ir interpretando de acuerdo con el texto a qué corresponde cada uno de estos eventos, o qué es lo que el autor original le quería transmitir a los lectores originales en el siglo I de nuestra era. Recordemos que el Apocalipsis tiene como principal objetivo, como principal meta, animar al pueblo de Dios, animar a una iglesia
que estaba siendo tremendamente perseguida en ese tiempo, y de la misma manera animarnos a nosotros también a lo largo de todos los siglos. Entonces suena la séptima trompeta y esto trae tres eventos, lo podríamos decir así. Unas grandes voces en el cielo, un actuar de los 24 ancianos, a los cuales ya hemos visto introducirse anteriormente en capítulos previos, y finalmente algo que ocurre en algo que es llamado como el templo de Dios en el cielo. Vayamos con el primero de estos eventos que ocurren al sonar de la séptima trompeta. Versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y lo primero que aquí nos llama la atención son las grandes voces. En otras partes del Apocalipsis se ha oído de una gran voz o una voz que decía, pero aquí por única vez se menciona esa expresión en plural. Esas grandes voces seguramente vienen no solamente de Dios, no solamente del Cordero, sino también de todos aquellos que están alrededor de su trono, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y los millones de ángeles que están alrededor del trono de Dios. Y aquellas grandes voces dan a conocer algo que es tremendamente importante que nosotros entendamos. Dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En diferentes partes de la Escritura nosotros encontramos una y otra vez que tal parece que el mundo está dividido en dos reinos. Un reino el cual ha sido usurpado y ha sido falsamente gobernado por el que es llamado en otras partes de la Escritura como el príncipe de este mundo, alguien que ha usurpado funciones, que ha pretendido reinar de una manera espuria, de una manera falsa, y que es Satanás y sus demonios, pero que lo ha hecho de una manera muy real, muy cierta, y que muchas veces mueve a diferentes partes de la humanidad, mueve a diferentes reinos, a diferentes gobiernos. Si ustedes recuerdan en Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo es llevado al desierto y es tentado por el diablo, una de las cosas que el diablo le ofrece, una de las tentaciones que le presenta a nuestro Señor Jesucristo, es cuando lo lleva al pináculo de un monte, le muestra de ahí todos los reinos del mundo y le dice: estos reinos me han sido entregados y yo te los daré a ti si postrado me adorares. Recordamos bien la respuesta del Señor Jesucristo es: no, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero hago esta referencia porque hay varias porciones de la Escritura donde nos permite ver que los reinos de este mundo son dominados por el enemigo. Incluso esta expresión que viene en el versículo que acabamos de leer hace un momento es muy parecida a una que se encuentra en Daniel. Les pido por favor que vayan al libro de Daniel capítulo 7. Recordemos que las visiones de Daniel son muy parecidas a las que recibe Juan en el Apocalipsis. Y Daniel 7, vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y más adelante, en el mismo capítulo 7 de Daniel, voy a agarrar a partir de el versículo 25 de Daniel 7, y aquí está hablando del anticristo, está hablando de la bestia,
nada más que en el libro de Daniel, y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el versículo 27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y entonces aquí vemos exactamente lo mismo, dicen aquellas grandes voces en el cielo después del sonar de la séptima trompeta. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, en un reinado perpetuo. El segundo evento que ocurre después del sonar de la séptima trompeta, a partir del versículo 16, dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ya hemos comentado que estos 24 ancianos son una representación simbólica del pueblo de Dios. Las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles que representan la iglesia de Jesucristo como un solo pueblo sentado en tronos alrededor del trono de Dios. Eso representan los 24 ancianos. Y entonces aquellos 24 ancianos, después de que escuchan aquellas voces decir que los reinos del mundo finalmente han venido a ser solamente del Altísimo, solamente del Señor, del Kyrios, del Señor de todas las cosas y de su Cristo, y que este es un reino que durará por los siglos de los siglos, ellos lo que hacen es postrarse sobre sus rostros en un acto de adoración profunda, en un acto de reverencia profunda delante del Señor, se postran sobre sus rostros. Hermanos, veamos cómo esta adoración de la cual nos habla la Escritura y sobre todo de la cual nos habla el Apocalipsis, no es una adoración superficial, no es una adoración tibia, no es una adoración banal o que se lleva a cabo como un compromiso litúrgico o como algo que tiene que ver con nuestra religión. Hay algo profundo en esa adoración. Por algo el Señor Jesucristo le decía a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. Y agrega el Señor Jesucristo en ese pasaje, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. ¿Adoras tú así al Señor? ¿Adoramos así a nuestro Dios? Si no lo hacemos así, no representa que físicamente tengamos cada vez que lo hacemos poner nuestro rostro en el suelo o postrarnos con nuestros rostros en el suelo como lo hicieron aquellos 24 ancianos que se postraron sobre sus rostros, pero que sí lo hagamos en nuestro corazón y adoremos a Dios como ellos lo hacen en el cielo. En ese pasado, presente, futuro que se nos presenta en el Apocalipsis, vemos que esos 24 ancianos representándonos a cada uno de nosotros lo están haciendo constantemente, adorando a Dios. Versículo 17, no solamente se postraron sobre sus rostros y adoraron, sino que ellos dicen, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Y miren, aquí solamente una pequeña observación, una pequeña aclaración, porque en algunas Biblias, en algunas traducciones como NBI, ustedes van a encontrar que solamente dice, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, y no viene y el que has de venir. ¿Por qué? Ya he mencionado en otras ocasiones, ha habido textos, manuscritos recientes, y digo recientes, en las últimas décadas que se han descubierto y se han descubierto manuscritos más antiguos
que el Textus Receptus, que fue el que se utilizó, que fue una traducción que hizo Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI y que se tomó como base para casi todas las versiones en español de la Biblia hasta hace poco tiempo. Y entonces en los mejores manuscritos y más recientes que hay, encontramos que este y que has de venir no está. Tal parece que fue algo que se añadió posteriormente. Tal vez algún escriba, tal vez alguno de los copistas, queriendo vincular esto con la venida de Cristo, añade esta frase y que has de venir. Vamos a quedarnos con lo que dicen los mejores manuscritos y vamos a quedarnos como te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras. ¿Y por qué le dan gracias a aquellos ancianos al Dios Todopoderoso, al Pantocratos en griego, al Señor que todo lo puede, aquel que tiene toda potestad sobre el cielo, sobre la tierra y sobre todo lo que existe? ¿Por qué le dan gracias? Dice, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Veamos cómo el tiempo en castellano es un tiempo presente, es un tiempo de algo que ya es hecho, que ya se ha consumado. Nosotros vivimos en el ya, pero todavía no. Vivimos en el ya del reino de Dios que ha sido inaugurado por el Señor Jesucristo, pero que todavía no está establecido en toda su plenitud. Pero hermanos, nosotros podemos vivir como si ese ya estuviera completo. Nosotros debemos pensar con el mismo pensamiento de quien escribe el Apocalipsis. Esto es como si ya hubiera ocurrido, es como si ya se hubiera llevado a cabo. Con esa seguridad lo podemos creer, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 18, sigue el canto de los 24 ancianos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hay una parte de este versículo que tal parece que estuviera repitiendo el Salmo número 2, un salmo mesiánico muy conocido. Vamos a leer solamente los primeros 5 versículos de ese Salmo 2, únicamente para que ustedes vean la similitud que tiene con esta expresión del Apocalipsis. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué pueden las gentes amotinarse y los pueblos pensar cosas vanas y los reyes de la tierra y sus príncipes consultar unidos y levantarse contra Jehová y contra su ungido, es decir, contra el Cristo, contra el Mesías, que es el significado de ungido, y decir, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas? ¿Por qué? Hermanos, no es nada raro. Los reinos de este mundo han estado siempre en contra del pueblo de Dios y en contra de Dios, ya sea de una manera abierta o de una manera oculta, de una manera disimulada o de una manera totalmente notoria, pero lo han estado a lo largo de todos los tiempos. En el siglo I fue el imperio romano, fueron los mismos judíos que perseguían a la iglesia cristiana. Después, en el resto de la historia, ha habido uno y otro evento en el cual ha habido persecución contra el pueblo de Dios, incluyendo al pueblo judío, hablando desde el punto de vista del pueblo hebreo. Ustedes lo saben, que han sufrido terribles persecuciones, tristemente incluida la persecución de los mismos cristianos también.
a lo largo de los siglos ha sido un pueblo perseguido, el pueblo judío, pero la misma iglesia ha sido también un pueblo perseguido. Varias veces se ha decretado ya a lo largo de la historia la muerte de la religión, la muerte de la iglesia cristiana. Ahora que vivimos en el posmodernismo, se habla muchas veces de la era postcristiana, cuando ya el cristianismo ha sido superado y ya se le considera como una superchería, como algo propio de gente ignorante o de gente no pensante, porque lo progresista, porque lo moderno, porque lo científico es negar la existencia de Dios y por lo tanto catalogar a la Iglesia de Jesucristo como un grupo de personas con una creencia un poquito extraña y últimamente a la luz de los acontecimientos que han venido cobrando relevancia en las últimas décadas, a la iglesia, a los cristianos, cada vez se nos acusa más de tener un lenguaje de odio, de ser intolerantes. Si señalamos el pecado como estamos obligados a señalarlo, somos señalados a la vez como personas intolerantes, como personas que promueven un lenguaje de odio. Y hermanos, la persecución es cada vez más real. Acabo de escuchar hace unos minutos un video de algo que acaba de ocurrir en Alemania, a donde un pastor muy conocido en Alemania de la iglesia evangélica de Alemania, de apellido Laszlo, él fue multado con algo así como 8,000 euros porque en sus sermones, porque en alguno de sus mensajes, él se atrevió a decir que la homosexualidad es un pecado y que estos grupos LGBT y con todas las siglas que siguen después, estaban realmente promoviendo una situación que es abominable delante de Dios. Eso le valió una multa de 8,000 euros, pero ahí no quedó el asunto. El asunto es que su propia denominación lo acaba de suspender en sus funciones como pastor y la misma denominación, Iglesia Evangélica de Alemania, acaba de pedir disculpas a estos grupos por lo que el pastor dijo. Ese es el tipo de persecución que viene sobre nosotros. Hay países a donde un pastor no puede negarse a unir en matrimonio a dos hombres o a dos mujeres porque está violando las leyes. Algunos han sido encarcelados ya, algunos han sido multados y entonces todo eso es lo que se representa. Se airaron los pueblos y se levantaron contra Dios. Se airaron las naciones, pero dice aquí la palabra, tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Desde luego que está hablando aquí de la resurrección final, de la resurrección de aquel día que escrituralmente se conoce también como el día grande y terrible de Jehová, a donde todos los muertos resucitarán, unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Está hablando específicamente Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, de la segunda venida del Señor Jesucristo y del establecimiento del reino en toda su plenitud. Y sigue diciendo, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y no es que aquí la escritura esté hablando de diferentes categorías de creyentes o de diferentes categorías de discípulos de Jesucristo. Simplemente está diciendo a todos tus siervos, a los profetas, a los pequeños, a los grandes, en el sentido de los que ocupan un cargo dentro del cuerpo de Cristo o los que no ocupan ningún cargo, hablando de los que tienen madurez espiritual y de los que aún no alcanzan madurez espiritual, hablando de los santos, hablando de los siervos, de los profetas, de todo el pueblo de Dios. Dice, ha llegado el día en que su galardón sea recibido. Y aquí vemos la respuesta de aquellos que clamaban a la apertura del quinto sello en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, a donde dice, cuando abrió el quinto sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos. Y vemos esta oración de ellos: ¿hasta cuándo, Señor justo y santo, juzgarás a los que nos han masacrado en la tierra? Parafraseando lo que dice ese versículo. Y aquí en el versículo 18 del capítulo 11 vemos ya la respuesta a aquella oración de aquellos mártires. Y entonces ha llegado ya el tiempo de dar el galardón a todos ellos. Y termina el versículo 18 con una frase que es significativa: ha llegado el tiempo también de destruir a los que destruyen la tierra. Aquellos que, sabiéndolo o no sabiéndolo, son enemigos de Dios y que viven de espaldas a Dios. Desde la época de la caída de Adán y de Eva en el Edén, continuando con el homicidio de Caín sobre Abel, y continuando con todo lo que viene en la historia sagrada, esas personas que viven de esa manera hasta la fecha, si algo hacen es destruir la tierra. Y no me refiero solamente al desastre ecológico, no me refiero solamente a la destrucción de la naturaleza, me refiero a la destrucción de los mismos valores, de la misma hechura de Dios, de la imagen de Dios puesta en el ser humano. Y dice aquí que ha llegado el tiempo final, ha llegado el tiempo para que reciban también su pago aquellos que destruyen la tierra. Ha llegado el tiempo, dice, de destruir a los que destruyen la tierra. Y hay un tercer evento y final del sonar de esta tercera trompeta. Versículo 19. Y el templo de Dios, escuchen este versículo, hermanos, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. A ver, en el cielo entonces hay un templo. Bien, eso es algo simbólico desde luego. El templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, de acuerdo con lo que nos enseña la Escritura, somos cada uno de nosotros, somos cada creyente en Jesucristo, somos morada del Espíritu y somos templo de Dios. Pero el templo que estaba en Jerusalén tenía un simbolismo tremendamente importante para el pueblo. Y tal parece que aquí, de una manera simbólica, hubiera un templo en el cielo que después del sonar de la séptima trompeta es abierto de par en par. Es decir, todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios, todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, ahora tienen entrada a la misma presencia de Dios. Y tremendamente significativo lo que dice: y el arca del pacto se veía en el templo, recordando rápidamente la forma en la que estaba estructurado el templo en Jerusalén, sobre todo el primer templo, el templo de Salomón. Cuando estaba allí el arca del pacto, estaba el atrio, estaba después el templo propiamente dicho, el cual tenía dos partes: un lugar santo, el lugar santo a donde solamente los sacerdotes podían entrar a cumplir con su oficio, después un gran velo y después un lugar que era conocido como el lugar santísimo. En ese lugar santísimo, que estaba separado por un velo del lugar santo, solamente estaba el arca del pacto, en el primer templo de Jerusalén, el construido por Salomón. En el segundo templo probablemente el arca del pacto ya no estaba, puesto que Nabucodonosor, cuando Babilonia arrasó con Jerusalén, seguramente destruyeron el arca del pacto. En el segundo templo ya no lo había, pero sí había un lugar santísimo, a donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. ¿Qué pasó con ese lugar santísimo? ¿O qué pasó sobre todo
con el velo que era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo y que impedía el que cualquiera pudiera ver el arca del pacto. Vamos a Lucas capítulo 23 y vamos a leer los versículos 44 y 45 para explicar esto. Vayan por favor en sus Biblias a el Evangelio según San Lucas capítulo 23 y vamos a leer los versículos 44 y 45. Es un pasaje que está hablando de la crucifixión del Señor Jesucristo y de los eventos que ocurrieron durante la misma. Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En el momento que el Señor Jesucristo terminó su misión, terminó su cometido en esta tierra y expiró, entregando su vida por nosotros, en ese mismo momento el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado de arriba abajo. Y aquel lugar quedó abierto, y aquel lugar donde simbólicamente moraba la presencia del Altísimo, la presencia de Dios, quedó abierto para todo su pueblo, para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Esto es reflejado aquí en lo que ocurre al sonar de la séptima trompeta. Algo que es física y simbólicamente había ocurrido para nosotros ocurrió hace poco más de 2000 años cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ahora tiene una repercusión aquí en el tiempo final, en el final de los tiempos, cuando se hace palpable, se hace real, se consuma el tiempo en el cual Dios mismo está morando en medio de su templo, en medio de su pueblo, perdón. Y por eso es que dice que el arca del pacto se veía en el templo. Todo mundo la puede ver. Tú y yo, hermanos, tenemos acceso al lugar santísimo gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero este acceso que tenemos a nuestro Señor ahora es a través de la oración, es por la intercesión del mismo Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, es por la intercesión del Espíritu Santo. Pero sabes que va a llegar un día, y viene muy pronto, en el cual esto va a ser totalmente real, y en el cual tú y yo podremos estar en la misma presencia del Padre. Y de eso está hablando aquí el Apocalipsis. De eso está hablando aquí este pasaje. Y termina este pasaje diciendo: hubo relámpagos, voces y truenos. Miren, esto es una teofanía. Estos relámpagos, voces y truenos no son otra cosa más que una teofanía, más que una manifestación física de la presencia de Dios, que la podemos ver también en Éxodo 19. Este es el último pasaje al que los voy a llevar. Estamos casi terminando este estudio. Éxodo capítulo 19, cuando el Señor desciende en el monte Sinaí para entregarle a Moisés la ley para el pueblo de Israel, dice en los versículos, voy a leer del 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Me salto al versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces, vemos que esta final manifestación o final evento relacionado con el sonar de la séptima trompeta se parece mucho a lo que ocurrió en el monte Sinaí en Éxodo capítulo
19, cuando dice hubo relámpagos, voces, truenos, y termina con dos símbolos que no son tanto de teofanía, sino que son de juicio, de ese juicio que al mismo tiempo vendrá sobre aquellos que viven impíamente, sobre aquellos que son enemigos de Dios. Dice un terremoto y grande granizo. Ya lo hemos mencionado previamente, ambos, terremoto y granizo, son símbolos siempre del juicio de Dios. ¿De qué nos habla entonces la séptima trompeta? Habla del día grande y terrible de Jehová, que es el mismo que la segunda venida del Señor Jesucristo, que nosotros entendemos que en la Escritura es un solo evento, no es un evento separado por 1000 años, no es un evento separado por 7 años, es un solo evento en el cual el Señor Jesucristo, viniendo en las nubes con sus ángeles, sonará la trompeta, que ahora sabemos que es el sonar de la séptima trompeta, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, y así estaremos con Él para siempre. El reino de Dios, finalmente establecido al sonar de la séptima trompeta, no es un reino de 1000 años, aunque nuestros amados hermanos premilenialistas así lo enseñen, y son nuestros hermanos en Cristo, pero tenemos una lectura diferente de algunos pasajes de la Escritura, hablen de un reino milenial de Jesucristo en esta tierra. Nosotros creemos que el reino del Señor Jesucristo en esta tierra no será por 1000 años, será por toda la eternidad, para siempre. Como lo decían aquellas grandes voces en el versículo 15, dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, aquí al sonar de la séptima trompeta tenemos la consumación del misterio de Dios y el establecimiento del reino de una manera definitiva y el pasar de todos los otros reinos que serán destruidos. Hermanos, a partir de la siguiente semana vamos a entrar con la segunda parte de Apocalipsis. No es desde luego que esté dividido el libro en primera parte y segunda parte, es solamente una separación didáctica, pedagógica, y vamos a ver cómo algunos eventos vuelven otra vez a ser manifestados, vuelven otra vez a ser revelados, vuelven a ser descritos nuevamente, como para darnos un mayor detalle, como para darnos un mayor entendimiento. Por favor, no pierdan el hilo de este estudio, no pierdan la secuencia. Si acaso han perdido alguno de los estudios previos, ustedes ahí en nuestro canal de YouTube los pueden ver cuantas veces quieran y cuantas veces sea necesario. Y cada vez que lo hagan, hermanos, háganlo en oración y háganlo con la palabra de Dios en la mano. Que el Señor les bendiga y que el Padre nos permita tener un entendimiento cada vez mayor de su verdad y de su palabra. Que Dios les bendiga y que a Dios sea toda la gloria.